Buenas noches, amigos, o buenos días, o a la hora que nos estén escuchando. El episodio de hoy es uno que me emociona bastante, porque creo que es algo que muchos hemos normalizado y que es importante tener la opinión de un experto para ir corrigiendo ciertos comportamientos que pueden afectarnos. Está con nosotros la psicóloga Magali Becerra. Ella es licenciada por la UPAEP, es licenciada en psicología, tiene una maestría en orientación familiar, es logoterapeuta, es psicoterapeuta gestal y es adictóloga y tiene demasiada experiencia. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Muchas gracias a usted por aceptar. Y pues como ya le había comentado fuera de cámara, creo que el episodio de hoy es algo muy necesario para nosotros los jóvenes, porque a veces tendemos a hacer comentarios o normalizar ciertas, pues sí, ciertos comentarios que pueden hacer como quitarle la credibilidad o la seriedad que tienen a ciertos trastornos de la salud mental. Como le comentaba, a veces se dice, no, pues es que yo tengo depresión y nadie me puede decir nada o algo así, y se ocupa como un pretexto para justificar, no sé, ciertas conductas, a lo mejor apáticas, y que una persona con depresión puede sentirse como no tomado en serio, o cuando alguien dice, ay, no, es que estás de bipolar o es una persona bipolar y simplemente tiene cambios de humor, pero no a tal cual diagnosticado como un trastorno de bipolar, bueno, bipolar. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un trastorno y cómo sé si tengo uno? Bueno, mira, es algo bien importante que esto que tú estás comentando. Es necesario que empecemos a darle atención y darle el lugar que tiene la salud mental, ¿no? De la misma manera como nosotros hablamos de la salud física y hablamos de cuidar cada uno de nuestros órganos y de llevar una vida saludable para poder cuidar y fortalecer nuestro organismo, tenemos nosotros, los seres humanos, una parte que tiene que ver con la mente, con la psique, con las emociones, y que también de igual manera tenemos que cuidarla. Y yo creo que ahí radica la importancia de lo que tú estás comentando. Este, el tomar en serio también la salud mental y que es un área vulnerable y que requiere de estarla protegiendo, requiere de ponerle atención a todas aquellas cosas que nos suceden y que de momento nos hacen sentirnos diferentes. Y entrando a esto, pues bueno, un trastorno se puede decir que es una serie de signos y síntomas eh, en donde se ve afectada áreas como, por ejemplo, eh, la percepción, el juicio, el razonamiento, el área cognitiva, se ve afectada también, por ende, las emociones en donde no existe una autorregulación y entonces esta falta de autorregulación nos lleva a tener también conductas que salen fuera de contexto, de control y pues tarde o temprano esto me hace también tener como eh, consecuencias en todos los niveles de nuestra vida, ¿no? Entonces, pero sí es importante hablar de que son signos y síntomas de que algo no funciona dentro de nuestro organismo, hablando de la psique, por Sí, ejemplo. sí. ¿Y cómo sé si tengo uno? ¿Tiene que ser diagnosticado por un especialista o puedo identificarme con esas características? Yo puedo empezar a identificarme con ellas, por supuesto, porque existe o empieza a haber algún cambio, ¿no? En nuestra personalidad o empieza a haber algún cambio en nuestras conductas. Me siento diferente, pienso diferente, ¿no? Mis pensamientos son diferentes, eso es importante. Este, las personas que están conmigo también me lo dicen y regularmente empiezo a tener las cosas que antes me gustaban ya no me gustan o si, empiezo también, por ejemplo, en algunos casos a aislarme o lo que te comento, las relaciones familiares, las relaciones humanas que yo tengo también empiezan
a verse afectadas. Eh, es necesario, sí es necesario de cualquier forma, si yo de momento me empiezo a sentir muy triste y me doy cuenta que la tristeza que yo tengo cada vez más va en aumento y empiezo a sentirme sin ganas, por ejemplo, en el caso de la depresión, de hacer cosas, de arreglarme, de levantarme, solo eso, ¿no? Y que de momento también empiezo a tener como que ciertas ideas de que la vida no tiene ningún sentido, de para qué vivir. Entonces, en ese momento sí es importante el hecho de decir: "Necesito ayuda, necesito que alguien vaya acompañándome en este proceso". Y bueno, ya un especialista te puede indicar si solamente basta con un proceso psicológico o si orgánicamente, ya hablando de trastornos, o de enfermedades mentales, sí necesitamos el acompañamiento de un psiquiatra. Y esto es, creo que también un punto bien importante, de no satanizar las profesiones, de no satanizar los procedimientos y, porque si a mí me empieza eso es algo que escucho muy, muy seguido, o sea, hablando de modas, ¿no? Ay, no, yo no quiero ir con el médico porque me va a recetar, medicamento y no, 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 me da miedo, ¿y qué tal si me pasa? Entonces, la ciencia, o sea, la psicología justamente al ser una ciencia, y obviamente la psiquiatría, al ser una ciencia, requiere procedimientos, ¿no? Procedimientos bien cuidados y bien dirigidos. Y si nosotros los llevamos a cabo, las cosas empiezan a mejorar. Nuestra psique también empieza a reorganizarse, porque tenemos que hablar, ¿qué es esto? Una desorganización, ¿no? Física, no solamente, no nos las inventamos, eso es importante que lo entiendan. Ajá. Es una situación física, una desorganización que empieza a provocar todo esto que ya hablamos antes. Por Bueno, eso requiere de especialista, claro. Ajá. sí, sí. Am, Otra pregunta es, ¿se nace con un trastorno? ¿Es hereditario o se va desarrollando? Hay trastornos que son hereditarios, ajá, y que de momento se desencadenan, como por ejemplo, se habla de la esquizofrenia, ¿sí? Se habla de la psicosis, ajá, en donde sí hay causas de forma, que son hereditarias, ¿no? Hay algunas otras que tienen que ver, por ejemplo, con factores hormonales en nosotros las mujeres. Cuando hay un desajuste hormonal, regularmente se ven afectadas, también se ve afectado todo el funcionamiento psíquico, ¿no? La recaptura de algunas sustancias como la serotonina, como la dopamina, o simplemente que no exista suficiente neurotransmisor y entonces, o alguna mal funcionamiento químico, acuérdense que somos químicos y electricidad, ¿no? Y todo esto que sucede también nos va afectando a tener todo este tipo de desórdenes mentales, ¿no? Otra situación puede ser las mismas causas, y historias familiares que van mermando, y me van haciendo vulnerable ante, no tengo todos los recursos para poder enfrentar la vida que me está tocando, ¿no? Y entonces es una forma también de proteger nuestra psique y empezamos a generar algunas conductas, ¿sí? Entonces, sí, con unas nacemos de manera, o más bien estamos propensos a generarlas, o sea, es genético, y algunas otras, pues, van surgiendo a través de la vida, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué es romantizar un trastorno? O porque ve que yo le había comentado que no sabía si estaba bien dicho eso, pero lo que me refería era precisamente a como hacerlo Ajá, como moda o es un hacerlo cool. término así, claro. Ajá, y es un término que se utiliza mucho entre los jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de romantizar o decir, o hacerlo cool o tierno, ¿no? Ajá, o épico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es así como, por ejemplo, causas como, o casos como el Joker, se me ocurre, ¿no? Que vemos la película, vemos la trama, y entonces nuestra idea es, ay, o sea, pobre, ¿no? O sea,
pues fue algo, pues sí, o sea, fue algo tierno lo que hacía, ¿no? Los gestos, las situaciones que hacía. Creo que es cuando hablamos de romantizar, creo que estamos hablando de descalificar la importancia que tienen, los trastornos mentales, ¿sí? Y al descalificarlo y al no darle la importancia, entonces también le restamos el hecho de darle la atención correcta y adecuada. Ajá. Una, 2. En muchas ocasiones también esto nos, o lleva a la persona a victimizarse, ¿no? Y entonces justificar muchas conductas. Tanto yo como persona que tengo esto, como las personas que están a mi alrededor. Y entonces, ay, pobre, pues imagínate, o sea, como que siempre está la depre, ¿no? O siempre está ansiosito, ya ves que es así y entonces llega y te pega porque o te empuja porque está ansiosito y entonces, pues hay que comprenderlo. Y justamente esto creo que es lo que hace que, nosotros, o que las personas no le den la importancia y esto vaya en aumento, y su contexto también se ve afectado toda su vida. Entonces, algo que sí es necesario es, como tú decías, la parte del entendimiento emocional, todo lo que es la inteligencia emocional, nos ayuda justamente a poder entender y comprender cada una de nuestras emociones y dar atención a las necesidades que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de enojo, de tristeza, de situaciones que me provocan todo esto. Y obviamente si me lo provocan es porque requiero de la atención. Si yo voy educándome y educando a la persona a que identifique cuáles son sus emociones, a que identifique cuáles son sus necesidades, a que identifique cuáles son sus procesos también psíquicos, emocionales, entonces estamos hablando de una persona que se quiere, que tiene autoestima, una persona que tiene tolerancia, una persona que tiene la suficiente capacidad para poder dar atención a todo lo que él es y solución, atención y solución, ¿no? Y de esta manera nosotros también vamos a ir generando una sociedad más sana mentalmente hablando. Con esto que disminuye justamente toda vamos a ocupar una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, hablando con los jóvenes, todo lo que tiene que ver con las situaciones tóxicas, que no solamente son relaciones, ¿no? Sino situaciones en donde yo entro y que empieza a dar una intoxicación a nuestra vida y a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros realmente tomamos en serio esto, y dejamos justo lo que tú dices, de minimizar y decidimos no normalizar las enfermedades mentales, creo que podríamos hacer una sociedad más sana, ¿no? Más saludable. Sí, justamente lo que usted dijo, con respecto a ese término, a toxicidad. Creo que una de las principales razones por las que decidí tomar este tema dentro de la serie de psicoterapia fue precisamente por eso, porque creo que sí he visto, y también me incluyo hace tiempo lo hacía o lo comentaba hasta que pues durante las clases las profesoras nos iban corrigiendo de que ese término no es adecuado. Se, Sí, se refiere más a otro tema, ¿no? Y no es porque esté mal, simplemente no es el adecuado para hablar sobre comportamientos, porque como usted dijo, se descalifica la gravedad o la seriedad más que nada del asunto, ¿no? Y como usted menciona, se ve mucho en relaciones, pero se ve en todos los días, el decir, es que mi novio es tóxico o mi novia es tóxica, pero simplemente es una persona con conductas violentas, con conductas posesivas o algo así. Y a veces el ponerle esa palabra no nos hace, no, o mejor dicho, nos hace verlo como con una cortina de corazones, de romance y todo, para no sí, o sea, afrontar que realmente estamos con alguien que nos está generando situaciones pues conflictivas, como celos, dependencia, ese tipo de cosas. Entonces, creo que también eso es parte de que se nos vende demasiado, en las películas, como usted lo mencionó del Joker y eso, pero yo sí lo he visto también mucho, o es algo que creo que está demasiado presente y a veces no nos damos cuenta de precisamente del peso que tiene de las películas de Disney, de las series de Netflix, de que
¿no? Pues es el estereotipo del chico malo que o la chica que tiene que salvar al chico malo, o las parejas que los 2 somos uno mismo, codependencia, cosas posesivas. Entonces, creo que también es importante, irnos educando a nosotros mismos para poder, separar o ser capaces de ir separando lo que es la ficción y lo que nos dan, pues sí, la cultura, ya sea en libros, en películas, en canciones, pero también ser capaces de entender que estamos hablando de cosas serias y que pueden generar consecuencias. A lo mejor pasamos por alto ciertas conductas violentas o comportamientos, no sé, egocéntricos de, por ejemplo, algunas influencers que justifican, sí, sus comportamientos agresivos o pedantes. Narcisistas, Ah, ujú. exacto. Pues, los justificamos, los normalizamos precisamente. Así es. O sea, sí, o sea, yo creo que, tienes razón. Yo creo que, la psicología, o todo lo que tiene que ver con la psicología, llega un momento en donde se hace un poquito, se vuelve una moda, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, hay muchas palabras que nosotros utilizamos como términos médicos y que de momento todo el mundo los empieza a utilizar, sin verdaderamente tener, todo lo que es el contenido y la importancia que esto requiere y la seriedad que esto requiere. Y esto sí, justamente, el término este normalizar, ¿no? Es como que aquí es importante como poner en claro que la normalización tiene que ver con la máxima frecuencia, con la frecuencia que ocurren las cosas, pero la normal, el ser, el que las cosas sean normales no significa que sean sanas, que sean saludables, ¿no? Entonces, desde ahí es necesario ponerlo en claro, ajá, que la normalización no significa que las personas estemos actuando de manera saludable. Y justo, esto viene, como tú decías, ¿no? O sea, a través de, pues por eso mismo nos vamos formando. Creo que tenemos la influencia de justamente los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, ¿no? El día de hoy, bueno, pues hay más plataformas, hay más interacción y sabemos de mucho más temas a través de la internet, de aplicaciones como el TikTok, que muchas veces, o sea, si tú te das cuenta, vemos a muchas personas hablando justamente sobre temas de psicología y que en muchas ocasiones no tiene absolutamente nada de verdad. Sin embargo, las hacemos nuestras porque nos gusta, por lo que decíamos, porque es tierno, porque se oye bonito, ¿no? Entonces, pero finalmente no es salud mental, ¿no? Entonces, pues sí es importante como siempre estar o entender, darnos esa tarea de conocer, de estudiar cuáles son los prototipos que nos están vendiendo, qué es lo que me gusta, por qué me gusta, si en esto hay alguna proyección, si, o sea, qué es lo que requiero y el mensaje que me está dando y poderlo plantear y platicar. Creo que todo lo que nosotros vamos viendo o que nos presentan todas estas plataformas podríamos utilizarlos de una manera favorable con el objetivo de reflexionarlos y no comerlo, ¿no? No luego hacerlo nuestro, sino verdaderamente hacer una reflexión, todo esto que está. Hola, hola. Sí, 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 se cortó un poquito, pero sí. Sí, exactamente lo que usted Ujú. dijo, ¿no? Eso sí se me quedó mucho lo que acaba de comentar, de que el normalizarlo no es tanto que algo sea sano, ¿no? Porque podemos hablar demasiado sobre, no sé, sobre ciertas cosas, pero a veces ya cae como, mm, como si quitarle la seriedad. Y Así es. justo lo que dijo, el hecho de estar tan expuestos a ciertas como estereotipos que van creando las películas, todo lo que consumimos, nos debería de servir o tendríamos que irnos educando para verlo como algo de referencia, ¿no? Como, okey, mira, puedo aprender de esto, pero no luego, luego hacerlos parte de nosotros y de, pues, también de
de nuestra cultura, porque creo que eso, el decir que alguien es tóxico, el decir que alguien, porque no sé si se ha escuchado el decir de las banderas rojas. Ajá, no, ajá, Ajá, que, por ejemplo, cuando alguien dice: "No, pues, si no quiere ir contigo a una fiesta, es una bandera roja". Una bandera roja es como una señal de alerta que para que te des cuenta que esa persona no es la indicada o algo así. Y siento que está bien a veces el compartir experiencias de que, por ejemplo, no, si hace esto, puede ser una mala señal, si te trata así, pero a veces el como bromear tanto con ese tipo de cosas de que banderas rojas, si no te acompaña aquí, si no haces esto, es como normalizar y hay personas que sí a veces, eh, pues se toman muy en serio ese tipo de cosas y justamente el ver contenidos tan normalizados otra vez en TikTok, en Instagram, en Facebook, en redes sociales o hacer memes de todo, siento que le quita, pues sí, precisamente la seriedad y a veces ya ni siquiera se ve tanto como, pues no tanto con morbo, pero se ve más como en burla, ¿no? así es, así es. Sí, sí, sí. Es nuevamente lo que decíamos, ¿no? O sea, deja que empiece a ser como una burla, sino que no poner la atención y no dar el tratamiento adecuado y la atención adecuada. O sea, las enfermedades mentales, y los síntomas mentales, aun cuando no sea eh, una situación ya orgánica, eh, es justamente esto, ¿no? El darle esa atención a tiempo, con el objetivo estamos viendo ahí una vida, y una vida de bienestar, o todo lo contrario, ¿no? Cuando se empiezan a agravar, porque eso también es importante que la gente entienda, que las enfermedades mentales también empiezan a tener una decadencia, un proceso de ir cada vez peor si no lo atendemos, y no lo atendemos profesionalmente. ¿Sí? Con un proceso. Entonces, son cosas, que hay que tomar en serio, ¿no? Sí, y justo lo que dijo hace ratito es algo que quiero retomar, el que a veces satanizamos demasiado, todo. Y creo que aquí es en donde tendríamos que encontrar como el balance de ni tomarlo tan a la ligera, pero tampoco satanizar, por ejemplo, el ir a psicoterapia o el que alguien sea considerado como, o diagnosticado más bien con un trastorno, no es como que, ay, es que van a pensar que estoy loco, van a pensar que nada más lo hago por llamar la atención. Porque algo que a mí se me quedó muy grabado fue cuando una profesora nos dijo que precisamente eso, que dejáramos a veces de hacer comentarios como de que, ay, es que es una persona, ese chico es narcisista, esa chica es, es Bipolar. depresiva, ajá, es bipolar. Y ella nos decía, es que las personas no son su síntoma, o sea, no Así son es, lo que les pasa. Y yo me puse a pensar como, ¿cómo que no es su síntoma? Pero después caí en cuenta que sí, o sea, simplemente es alguien que tiene rasgos, que tiene ciertas conductas, por ejemplo, narcisistas, pero no es como tal un narcisista, ¿no? Y creo que también eso hace sentir un poco mal a la persona, o por ejemplo, a alguien que tiene depresión, o que, como cuando dicen, no es que es alguien suicida, pues simplemente tiene ideas o tiene a lo mejor comportamientos que pueden caer en algo suicida, pero el hacerlo, el como catalogarlos tal cual, en como encasillarlos en una categoría, a veces puede hacer que hasta ellos mismos, bueno, yo creo que se sientan como juzgados y aparte de eso temerosos de pedir ayuda, porque si a veces nos cuesta pedir ayuda y más cuando se trata de psicoterapia, es como, ay no, pues menos lo voy a decir. claro. Mira, hablábamos nosotros en el tiempo que estudiábamos, hablábamos justamente de no etiquetar a las personas, ¿no? No encasillarlas, justamente o sea, no eres depresivo, o sea, tienes justamente una sintomatología y hablar de esta enfermedad, ¿no? Estoy pasando por un proceso depresivo, ¿no? Y entonces esto me hace tener pero aparte hay unas causas. Yo creo que número uno es entender que no podemos juzgar, pasar no es la vida juzgando a la gente, ¿no? De todo aquello que hace y que es. Las personas son personas y tienen dignidad y merece que nosotros las tratemos de esa manera, principalmente en esto. Tomaste un tema también bien importante, ¿no? La psicología no es magia.
¿no? Ni milagro. La psicología son procesos en donde justo entramos en el conocimiento de cuáles son los síntomas y cuáles son las causas y obviamente las consecuencias de los mismos para poder buscar nuevas alternativas, pero mediante procesos en donde se requiere que los diferentes agentes, hablemos de, de psicoterapeutas, hablemos del mismo paciente, usuario, cliente, como de acuerdo a la corriente que se siga, tenga también esta participación activa, ¿no? Entonces, y si es necesario, un tercer la intervención de un tercer momento, que es la medicina. Ajá. Es así como se logra salir de de estos trastornos, o podemos equilibrarlos. Hay algunos en donde así será toda la vida, ¿no? Pero podemos llegar a un equilibrio, podemos llegar a que la persona tenga una vida digna, una vida saludable. Eso es lo que nos hace diferentes a los psicólogos de los coaching, ¿no? Ajá, y de todo este tipo de actividades que no tienen un argumento, ni un conocimiento fidedigno de lo que es la persona, de lo que son los procesos, justamente del funcionamiento mental. Ajá. Entonces, es bien importante hacerlo, si no, de verdad nos volvemos charlatanes. Sí, precisamente eso que dijo usted de los coaching es algo que también creo que cae mucho como en lo de normalizar las cosas o que las personas se sientan como con, no tanto con el derecho de expresar lo que piensan, porque pues es la libertad de expresión y cada uno Así puede es, hacerlo, pero el hacerse como con la capacidad de, o el profesionalismo. Oye, así es, hasta incluso el estar preparados, pues bien, de hablar de ciertos temas que son tan importantes y que una profesora nos decía es que la gente no se da cuenta de cómo las palabras a veces se quedan en nosotros, son secuelas que las palabras, los comportamientos, los gestos, todo eso influye demasiado en nuestra mente, en nuestras emociones. Y no es tanto como que, ay, si ya vimos feo a alguien, ya se le va a generar un trastorno. No, pero, por ejemplo, con comentarios del físico de alguien, a veces una persona con, no sé, puede a lo mejor desarrollar anorexia o a lo mejor con problemas de su físico, creo que es la vigorexia, me parece. Ajá, algo. ajá, Ajá, entonces, exceso de ejercicio, digo, ajá, sí, entonces, sí, como usted comentó, hay trastornos que sí son genéticos o que tenemos como cierta probabilidad a, pero otros que vamos como, sí, que vamos generando a raíz de muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, las ideaciones suicidas. así Eso, es, a veces sí, bueno, entrevisté a una psicóloga hace tiempo precisamente para esta serie y, no, y me comentaba que sí, que a veces se puede saltar una generación. así, Si alguien tuvo un intento suicida o que tiene conductas así, se puede saltar una generación, pero uno no sabe a veces lo que está pasando con los demás y yo siempre he pensado como es que hay que ser amables y así no estamos como queriendo ser amigos, simplemente ser amables y respetar así es, porque sí, precisamente el hablar como con tanta seguridad, a veces en videos de que, no, pues cómo identificar a alguien que es narcisista o cosas del coaching. Siento que a veces ya más allá de querer brindar ayuda, a veces perjudicamos y no nos damos cuenta de qué tanto se quedan con nuestras palabras las personas, ¿no? así es, así es, perdón. Perdón, perdón, la nochecita y ya empieza. Okey, así es, tienes razón. Entonces, recordar que justamente estamos trabajando con personas, ¿no? Elegimos una carrera en donde nuestro, objetivo es, acompañar a las personas para poder encontrar su propio bienestar, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, justamente es por eso
que requiere de mucho respeto, de mucho cuidado y también de una gran preparación, ¿no? Necesitamos, si de verdad queremos que nuestra carrera sea tomada en serio y que la gente nos respete y que nos valore, ¿no? Entonces, y que te diga: "¿Sabes que tu trabajo vale", necesitamos hacer las cosas bien hechas y necesitamos entender todos estos procesos. Hice unas preguntas, para ver algo que quisieran saber mis compañeros, y alguien preguntó, mm, ¿está mal? No, mentira, mentira. ¿Cuál es la diferencia entre me identifico con los síntomas de este trastorno y me diagnosticaron esto? ¿Cuál es la diferencia entre me identifico? Bueno, me identifico tiene que ver con que yo, haciendo una, introspección, puedo notar que tengo ciertas características, ¿no? Pero ya el diagnóstico, el que te lo da es el profesional. Tú puedes darte cuenta y dices: "Ay, oye", por ejemplo, el TOC, ¿no? Creo que todos sabemos tenemos algún TOC. Por ejemplo, em, yo, por ejemplo, el estar segura de que apagué el calentador, es una preocupación. Entonces, todos los días en la mañana, yo creo que voy 3 veces a ver si apagué el calentador, ¿no? Y entonces, si yo reviso, características del trastorno obsesivo compulsivo, pues me doy cuenta que son situaciones que traigo aquí en la mente y que me voy a la acción, o sea, la obsesión y la acción, ¿no? Tengo esa característica y a lo mejor muchas otras personas dicen, es que yo todos los días limpio mi banca 3 veces, ¿no? O sea, no sé, X. Ajá, de hecho, hay algunas obras, lo que tú decías, que hablan, por ejemplo, sobre este trastorno, ¿no? Entonces, es un síntoma, o sea, identifico que tengo este síntoma que es parte o que eh, viene dentro de las características o de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, pero eso no significa que lo tenga. ¿Sí? Por ejemplo, otra situación es que, con esta situación del COVID, yo me doy cuenta que, pues, estuve encerrada y de momento sí llego a tener como, agitación y como miedo, y de momento como mucho, o me muerdo las uñas, ¿no? Entonces, son síntomas de ansiedad. Ajá. Entonces, el médico es el que me tiene que decir: "Oye, si necesitas de un apoyo, a lo mejor un medicamento, porque tu ansiedad a lo mejor sobrepasa y ya de plano, o sea, si empiezas te puede dar un ataque de pánico". Pero a lo mejor no, a lo mejor nada más como que me siento ansiosito ahorita o me siento como con algunas características y, vamos a ver por qué. Vamos a identificar qué es lo que me está ocasionando. Probablemente el estar encerrado o probablemente porque en mi familia hubo personas que se enfermaron o amigos que se enfermaron y me da miedo. Y entonces ya empieza a ser un miedo que me sobrepasa. Son síntomas, pero ahí está la diferencia. Ujú. Okey, sí, creo que eso sí es importante porque, yo he visto mucho que a veces pues sí, aparecen como anuncios de que test para ver qué tipo de personalidad eres o para ver qué trastorno eres. O dependiendo de si contestas esta encuesta, a ver con qué personaje de Disney te identificas o personaje de tal novela o tal serie de Netflix, algo así. Que qué tipo de, no sé, asesino serías o qué tipo de personaje como, o psicópata serías. Y precisamente eso, ¿no? El decir, ay, es que es un psicótico, es un psicópata, es una persona que está loca, está loco. Todavía a veces no nos damos cuenta de la seriedad y de la gravedad que hay detrás de esas palabras y las tomamos como tan a juego y tan como que a veces, no sé, diría un profesor, a veces ustedes los jóvenes se sienten como con la capacidad, y no es porque sean tontos ni nada, pero se sienten con la capacidad de poder señalar y decir con el dedo, ¿sabes qué? Tú tienes esto, y no porque te hayas leído a lo mejor el DSM, pues ya vas a ser un experto, no porque tengas cierto conocimiento de algo, significa que estás capacitado
y te es permitido poder decirle a alguien, ¿sabes qué? Tómate esto, ¿sabes qué? Haz estas técnicas, o sí, por ejemplo, no sé, haciendo las pruebas proyectivas, eso no quiere decir que tú ya estés definiendo a una persona, ¿no? Así es. Así es, acuérdate que son o sea, son de interpretación, ¿no? Y cuando nosotros interpretamos, eh, dentro de nuestra interpretación va mucho de nosotros, va mucha proyección, ¿no? Entonces, yo creo que es la suma de muchas cosas, de la entrevista, la suma en un momento determinado, lo que decíamos, estamos hablando ya de trastornos, ¿no? Entonces, aquí sí es importante siempre la valoración de un médico que nos esté aprobando o diciendo, sí, va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué cosas y qué áreas son las que tienes que trabajar para poder, pues, ayudar a esta persona, ¿no? Entonces, pues sí. Otra pregunta que me hicieron también, y es una chica que conozco y sí la quería como comentar con usted. Dice, soy una persona con anorexia y estoy en tratamiento, pero tengo una amiga que cuando ve que alguien no quiere comer de lo que ella convida, dice, no andes de anoréxica. ¿Cómo le puedo decir que me molesta, que como que quiera generalizar eso, sabiendo que yo lo tengo y que me afecta demasiado? Mira, hay algo, o sea, yo creo que algo bien importante es, número uno, nosotros sí tenemos la libertad, ¿o no? Bueno, tenemos la libertad de decir, este, lo que a mí me está pasando, de platicar con las personas lo que me está sucediendo, lo que yo tengo. Eso es algo muy íntimo, es algo mío, ¿no? Creo que, una forma, sin embargo, también creo que hay una forma en donde podemos nosotros, con las personas más cercanas a nosotros, sí podemos pedir ayuda, y esto tiene que ver con nuestra asertividad. Y creo que de una manera muy amable o de una forma, amable pero firme y asertivamente, sí poder, por ejemplo, platicar con las personas como, por ejemplo, ya, oye, más si es mi amiga, si esta persona es mi amiga y sabe lo que tengo, creo que tengo la confianza para decirle: "¿Sabes qué? Esto me lastima, esto no me ayuda", ¿no? Pero aparte de esto, eso no es ser anoréxica, es solo no tener hambre, o cuidar mi alimentación, o cuidar mi cuerpo, ¿no? Pero si tú, aparte de esto, pues sí hablarle claro, si tú sabes qué es lo que tengo, como para qué me lo dices, ¿no? Eso es ser asertivo. Si me estás diciendo que es una amiga y que sabe lo que tienes, oye, pues, ¿qué tipo de amiga es?, ¿no? Sí. Entonces, no puedes tampoco, una realidad, controlar el mundo y controlar la forma de pensar y la forma de hablar de las demás personas. Sí, dar nuestro punto de vista. La asertividad creo que, te digo que no es agresividad, hay que también, puntualizar esto. Y sí podemos hablar acerca de cómo nos sentimos cuando otras personas, oye, tú eres mi amigo, ¿no? Y entonces haces un comentario que considero que devalúa a las personas que tienen un trastorno mental, ¿no? O que se burla. Pues sí, es parte de lo que nosotros somos el decir, oye, o sea, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la inclusión? O sea, el día de hoy la inclusión es uno de los valores más importantes, ¿sí? Entonces, si necesitamos eh, verdaderamente ser una sociedad inclusiva, somos nosotros los que tenemos también que ir poniendo límites ante comentarios que no vienen al caso, que ofenden, que lastiman, que no apoyan. Somos nosotros los que tenemos que asertivamente decir: "Oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas", ¿sí? Esas personas merecen respeto, ¿no? Entonces, bueno, Sí, es algo que como usted dijo, es cosa de ser asertivo, de ser responsables también con lo que nosotros podemos decir o los comentarios que podemos generar. Y precisamente hay otro comentario que me hizo una persona que conozco y dice, una amiga mía siempre publica en redes sociales que tiene depresión y que por eso nadie debe tratarla mal, porque ya está diagnosticada.
pero yo no le creo y sé que solo lo hace por hacerse la víctima, porque mi hermano tiene depresión y me molesta que se escude en esa palabra para crear controversia y querer hacérsela interesante. Es como si desacreditara la gravedad del asunto. ¿Estoy mal al pensar en eso? No, mira, aquí, o sea, también una realidad es, no todas las personas somos psicólogos, ¿no? Entonces, tampoco podemos nosotros esperar que todas las personas piensen exactamente igual. Creo que si nosotros queremos dar a conocer, la única manera es igual lo que te estaba comentando hace ratito. La única manera es hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Dar a conocer con los jóvenes qué es una depresión, cuáles son las causas, cuáles pueden ser los síntomas, cómo podemos nosotros ayudar a las personas. Y otra situación también, o sea, no podemos tampoco controlar la manera en cómo las personas se comportan. Oye, es que yo soy depresiva y yo, o sea, la red está llena de cosas que verdaderamente a veces decimos, esto es ridículo, esto no es posible. ¿Cómo puedes controlar tanto? ¿Cómo puedes hacer que las personas no se victimicen? O sea, no está en tus manos, solo pásalo. Y yo creo que esto es algo bien importante, la tolerancia a la frustración. No todo lo que sucede fuera tiene que ver conmigo. No lo compres. Hazte responsable de no comprar lo que otros publican, lo que otros dicen. Si la gente quiere victimizarse, eso ya no te pertenece. O sea, le toca a ellos, no a ti, tampoco eres salvadora. ¿No? Dedícate a tu hermano y sabes qué, pues es esto. Y si tienes la oportunidad de hablar, de hacer, es ahí como nacen las organizaciones civiles, cuando hablas, por ejemplo, de mamás que tienen pequeños con autismo y entonces se arman de valor y empiezan a trabajar para favorecer a sus pequeños, eso se agradece, se valora, ahí es cuando podemos hacerlo. Oye, es que mi hermano tiene depresión, pero no me gusta que, pues lo doy a conocer. ¿Qué es la depresión? ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo, cómo verdaderamente tomar en cuenta o cuáles son las acciones para que las personas con depresión sigan adelante? ¿No? Entonces, creo que es la forma. Tampoco queramos como, o sea, queramos tener todo el control absoluto y total de los pensamientos y las acciones de los demás. Sí, exactamente. A mí a veces también me pasaba, más que nada con, pues sí, como con, porque una vez que tú ya te das cuenta de ciertas cosas, por ejemplo, conductas que en ese entonces yo decía tóxicas o algo así, ahora es más como de que no es algo tóxico, simplemente es algo que causa conflicto y que tiene conductas de tal tipo. Así Pero es. sí estaba como a veces muy, pues no enojada, pero me incomodaba demasiado el escuchar como varias personas seguían haciendo comentarios así, seguían como normalizando y quitándole la importancia o la gravedad a ciertas situaciones. Pero sí, lo que usted dijo, no es cosa mía. Y un profesor también nos dijo, la psicología siempre entran al semestre y dicen, es que quiero ayudar a las personas, es que quiero dar consejos, es que quiero, pues, que viva mejor y todo. Y sí, es parte es, pues, no tanto en la ciencia, o a lo mejor y sí, de la carrera, y hay que tener vocación, pero no, si tú entraste pensando que vas a salvar a alguien, pues no, porque las personas van a terapia, van a psicoterapia un año y a lo mejor sanan ese el motivo de consulta por el que fueron o algo así, pero después tienen otras recaídas o cosas así, y eso no es tu responsabilidad. No puedes acompañar más allá de donde la persona te lo permite. Y creo que Así es es. exactamente eso, ¿no? El que podamos decir, así como el psicoterapeuta no puede quitarle al 100 quizás a una persona que ya está decidida a suicidarse, no puede hacerse cargo de esa persona, ni de quitarle la idea que tiene, o los planes, así como nosotros tampoco podemos, cargar con la responsabilidad de, ¿cómo se diría ahorita, no? De construir a nuestros amigos, a nuestras personas. Lo que sí podemos hacer es compartir a lo mejor nuestra experiencia, decirles: "¿Sabes qué?
yo viví algo así, o ¿por qué no puedes buscar ayuda? O sea, te acompaño, estoy aquí para ti. A lo mejor yo no te puedo resolver nada, o a lo mejor yo no sé del tema, pero puedo ayudarte a que encuentres a alguien a quien sí sepa del tema, quien sí te pueda orientar. Y como usted dijo, ¿no? Yo apenas vi hace, no me acuerdo cuánto, un video en donde un papá estaba compartiendo su experiencia de cómo se dio cuenta que su hijo era autista. Y grababa, bueno, ponía partes de videos en donde el niño movía las manos, hacía ciertos comportamientos que son muy característicos de personas autistas, o con autismo Ujú. más bien. Y veía en los comentarios que muchas mamás dijeron, es que gracias a esto y gracias a este tipo de videos me informé y me di cuenta de que sí, que a lo mejor no todos los niños que hacían eso lo tenían este síndrome, pero pues sí eran, no sé, me era un poco más fácil reconocer algo así y yo lo vi Así con es, mi hijo. Entonces, precisamente lo que usted comentó de no comprar las cosas y no hacerlas nuestras, pero pues también como si está en nuestras manos, brindar un poco de ayuda o de con asertividad y ser empáticos, pues creo que también es parte de nuestra responsabilidad social como personas, como así es. amigos por ejemplo, en mi caso, como estudiantes de psicología, a lo mejor no voy a ir como enseñándole mi libreta y mis apuntes a todos de que mira, vea, tenemos que vivir así, tenemos que hacer este tipo de cosas. No, pero pues a lo mejor dentro de donde estén en mis manos, mis capacidades y donde me permitan poder decir, ¿sabes qué? He aprendido esto o veo algo así. E igual también, ¿por qué no? Que me enseñen, que puedan, es como retroalimentarnos de manera mutua, ¿no? Así es, así es. Lo que haces justamente. Y Okey. bueno, la última pregunta es, ¿cree usted que las personas, las redes sociales y las modas influyen en romantizar conductas negativas? Por ejemplo, hay series y películas que son mis favoritas, pero me doy cuenta de que siempre ponían al típico chico manipulador y celoso como una pareja a la que se le puede hacer cambiar con amor. Sí, yo creo que sí. Este, y sí, hay series, hay algunos, sí, algunas, hasta novelas o lo que sea, ¿no? En donde te da lástima odiar a bueno, no odiar, te da lástima, que al malo le pase algo por consecuencia de todo lo que hizo, ¿no? No odiar, no, eso es feo. Este, y te enternece tanto que de verdad te casas con el personaje y dices: "Ay, pero es que no le hubiera pasado esto, no se hubiera muerto, no se hubiera ido a la cárcel", ¿no? Porque lo romantizan tanto justamente que ocasiona o provoca en nosotros ese sentimiento de culpa de, pues, ni modo, o sea, no lo castigaron, o sea, fue la consecuencia que él tuvo de las cosas que hizo, por ejemplo, una persona violenta, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, yo creo que igual las modas también, tienden a hacer que nosotros sigamos con este patrón, a veces y muchas veces inconsciente, ¿eh? O sea, lo vamos repitiendo y repitiendo y a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, sí, yo creo que, aquí creo que para concluir, sí, tenemos que regresar a esa tarea que nos corresponde a nosotros los trabajadores de la salud mental, de dar a conocer verdaderamente lo que es la psicología, lo que es la psicoterapia de una manera seria, de una manera profesional, de eh, informar de tal forma a las personas que puedan ellos entender cuál es la necesidad en algún momento, por ejemplo, de apoyarnos con la medicina. Es necesario que la persona entienda que la terapia por sí sola, la psicoterapia por sí sola no es curativa, ¿no? O sea, las personas necesitan de la acción, o sea, vamos trabajando con un proceso. Es necesario que entiendan que no es milagro y que tampoco es magia y que no son agüitas mágicas, ¿no? O palabras mágicas que te va a dar el psicólogo y ya. O sea, de momento fui a psicoterapia y el psicólogo me dijo cosas o analizamos algo
de momento ya estoy perfectamente bien. Lo que te decía son varios agentes de los que depende que verdaderamente la psicoterapia tenga, tenga éxito, que provoque cambio, que provoque bienestar en la persona, ¿no? Entonces, y que se necesita un proceso. Eso es importante, porque también las personas dicen: "Pero es que, ¿cuántas veces voy a venir?". Pues, ¿cuánto tiempo tú pasaste para poder tener el estado en el que estás ahora y que hace que requieras un apoyo de orientación o de tratamiento de terapia psicológica, ¿no? Entonces, es un proceso y los procesos dependen mucho de la, o sea, bueno, dependen de la persona y dependen de la voluntad y dependen de querer y dependen de la acción y dependen de muchos, otras, situaciones y circunstancias. Entonces, eh, pues sí, nuevamente, ¿no? Como respetar lo que es la salud mental, cuidar nuestra salud mental, porque de esto dependen eh, el que nosotros pues también seamos felices, ¿no? Sí, exactamente. Y como usted dijo, ya para agregar eso y no extenderme, hay que ser conscientes y empáticos de que nuestra realidad no es la única que existe. Así es, Hay una gran diversidad y creo que en los últimos años la diversidad es lo que más caracteriza a nuestra sociedad. Entonces, el ser empáticos, el ser amables, el ser también asertivos y sobre todo responsables en hacernos conscientes, pero más allá de eso, o también trabajar, ¿no? Trabajar en tomar acción para buscar un bien. Ya si no podemos afectar el cambio de las demás personas o generar un cambio en ellos, pues principalmente con nosotros, que creo que yo sí soy fiel creyente de que el cambio empieza con uno mismo y porque eso se va a reflejar en todo lo que hagamos, va a impactar en nuestras personas. Si una simple conducta a veces agresiva impacta demasiado, no nos damos cuenta a veces el gran impacto que tiene, pues, poner, no sé, nuestro granito de arena, como se dice, pero a veces eso se hace una montaña inmensa que sí genera cambios, que como no quiero caer en como cuando dicen: "Los buenos somos más", porque a veces no pasa o a veces sí, pero de que hay personas sanas, hay y tenemos que seguir construyendo más. así es, así es, Samantha. Te agradezco mucho que esté aquí Estoy para conmigo. servir. Y pues ya terminamos este episodio. Espero que se queden para los que siguen. Y otra vez, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Fue algo muy interesante para mí escuchar desde los expertos eh, su opinión y sobre todo también yo ir aprendiendo un poco más de todo el mundo de la psicología. Muchas gracias.